Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la Cátedra de la Santanderianidad, un espacio para reflexionar colectivamente sobre el cuidado de nuestro patrimonio natural. Hoy contamos con la valiosa participación del ingeniero Adolfo Ochoa Uribe, profesional especializado en la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corponor, quien lidera el proyecto de educación y cultura ambiental desde la ciudad de Pamplona. Su presencia representa un puente directo con una de las instituciones más queridas por la comunidad de Norte de Santander. Pues bien, bienvenido ingeniero y gracias por aceptar la invitación. Le cedo entonces la palabra para que se pueda presentar. Buenas noches, Buenas mi querida noches. Lida. Lida Yasmín. Tiene por un nombre de una especie arbórea muy importante. Eh, ¿En serio? Muchas No, ya gracias me alegró el corazón. por la invitación. Un saludo muy especial de la autora Laura Yasmín también, Rodríguez Arias, nuestra directora de la Territorial Pamplona. Ella por su agenda esta noche pues no nos pudo acompañar, pero me ha pedido, me ha delegado para representar a la corporación en este pequeño conversatorio en el tema ambiental. Mi nombre es Adolfo Ochoa Uribe, soy profesional especializado de Corponor. Actualmente me desempeño la dinámica del proyecto de educación y cultura ambiental en el marco del plan de acción institucional de la corporación. Les hablo desde la ciudad de Pamplona. Creo que ustedes están en Bucaramanga, ¿no? En la ciudad de Pamplona, con un clima ahorita como de 12 grados centígrados. Y muy importante esa cátedra de la santanderanidad es que lo que busca es unirnos cada vez más en muchos temas. Y uno de los temas básicos para la vida es el ambiental. Entonces, creo que por ahí hay que empezar a trabajar el tema de ambiente. Bueno, queridos amigos, entonces les voy a hablar un poquito de qué es Corponor, ¿sí? Vale, muy bien. Entonces, Corponor es la autoridad ambiental en el departamento norte de Santander. Es una de las 33 corporaciones autónomas regionales existentes en el país. Fue creada inicialmente en el año 83, el 17 de diciembre, pero fue creada, su función es más que todo era para apoyar todo lo que tenga que ver con la parte económica y social de Norte de Santander. Posteriormente, 10 años después, con la expedición de la Ley 99 del año 93, por medio del cual se crea el Sistema Nacional Ambiental y se crea el Ministerio del Ambiente, la corporación pasó a ser la autoridad ambiental en el Departamento Norte de Santander. Ya se le quita un poco las funciones de acciones para el desarrollo económico y ya pasa a ser el tema más ambiental. La corporación tiene una jurisdicción en los 40 municipios de norte de Santander, en la cual hace presencia con sus procesos ambientales, con sus programas y con sus proyectos. La corporación pues tiene una misión. Corponor quiere decir Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental. Corponor es la máxima autoridad en el departamento norte de Santander, ya como les comenté, y la misión es administrar los recursos naturales renovables y propender por el desarrollo sostenible, incluyendo las comunidades y a los actores del Sistema Nacional Ambiental, SINA. La corporación pues se ha trazado una visión, puede ser la entidad en el departamento norte de Santander reconocida ampliamente como autoridad ambiental y su visión a futuro es trabajar arduamente por la mitigación y adaptación al cambio climático con todos los sectores de la sociedad de Norte de Santander y tiene como base un importante recurso natural como es el agua, como la base de todo. Y la visión de Corponor es que
en unos años adelante se logre la sostenibilidad para el Departamento Norte de Santander. Como todos sabemos, las corporaciones fueron creadas, algunas fueron creadas desde los años 50, otras fueron creadas con la Ley 99, de las 33 existentes, 17 fueron creadas con la Ley 99, las demás ya habían sido creadas, pero el tema era de desarrollo económico. Hoy día es netamente ambiental. Entonces, las corporaciones, su objeto principal es ser la autoridad ambiental. Y ese concepto de autoridad, pues aquí lo manejamos en dos líneas. Se es autoridad porque es la entidad que debe asesorar, debe capacitar, debe orientar a toda a los actores del Sistema Nacional Ambiental, porque debe tener el pleno conocimiento en lo ambiental. Y la otra línea de autoridad es porque debe aplicar las normas ambientales y aplicar las sanciones a que haya lugar cuando se presente. Entonces, el objeto de la corporación es esa, ser la autoridad ambiental, y además tiene otra línea que es, tiene que propender porque en el norte de Santander se implementen las políticas, los planes, los programas que tienen que ver con el medio ambiente. Ese es como el objetivo de la corporación. La ley 99 en su artículo 31 le da las funciones a las corporaciones autónomas regionales. Y como ya lo dije antes, la principal función es que las corporaciones deben implementar las políticas, los planes y los programas que el Minambiente para las zonas del país. Entonces, la corporación tiene esa función de implementar las políticas ambientales en el departamento norte de Santander. Otra función es ser la máxima autoridad ambiental en el departamento norte de Santander, aplicando todas las normas que vengan de el nivel del país. Otra de las funciones que más se trabaja en la corporación es que la corporación promueve la participación de toda la comunidad del norte de Santander para una eficiente y eficaz gestión en lo que tiene que ver con el ambiente. Otra de las funciones que hace la corporación es, una de las funciones que le da la ley es que debe asesorar a los municipios en todo lo que tiene que ver con los planes, con los programas y con los proyectos que tienen que ver con el medio ambiente. Otra función importante es otorgar los permisos para el uso, el aprovechamiento y la movilización del agua, de la flora, de la fauna, y incluso del suelo y del aire. La corporación es la que otorga esos permisos para el uso, el aprovechamiento e incluso para mover algunas de esas recursos que se manejan en el norte de Santander. Y otra de las funciones en el marco de la ley 99, el artículo 31, son como unas 30 funciones que le otorga la norma, pero estoy mencionando las más importantes. Tiene que ser ejercer el control y la vigilancia ambiental en coordinación con los municipios y con el Departamento Norte de Santander, con el apoyo de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Es como ese control que debe hacer la corporación. No sé hasta ahí si hay alguna pregunta para avanzar o vamos. ¿Y si me están escuchando bien? Sí, sí lo estoy escuchando muy bien y sí tengo una pregunta. Bueno, cuando hablas acerca de la participación de la comunidad, cómo sería tal vez la estrategia que mejor les ha funcionado para que la comunidad se involucre más en los procesos que hace Corponor? Bueno, Eh, en lo que tiene una de las estrategias, comunidad, comprenda la importancia de la participación de ella en todos los procesos ambientales, es la educación ambiental.
es como la fundamental en la corporación. Entonces, aquí en el norte de Santander se tienen conformados y están funcionando los CEAM, que son los CIDEAS a nivel nacional, que en otras partes del país se llaman CIDEAS, que son los comités técnicos municipales de educación ambiental. Entonces, a través de ese comité está la comunidad, están todos a los SINA, actores que tienen que ver con lo ambiental. Esa es una de las estrategias a través de los PRAES, con las sedes educativas y a través de los proyectos comunitarios de educación ambiental. La otra estrategia que se tiene para que se involucre la comunidad es que ellos forman parte de los consejos que hay a nivel municipal que tiene que ver con los riesgos de desastres y con los POT. Entonces, ahí se tienen esa estrategia para que la comunidad se vincule. La otra estrategia que tenemos nosotros es siempre trabajar con los grupos, en donde haya grupos. Entonces, se toman esos grupos, se les capacita, se conversa, se hace una capacitación en la gestión ambiental y ellos poco a poco van comprendiendo que sin ellos la corporación no sería eficiente ni sería eficaz. Hace un instante nombraba el tema del POTS. ¿Cómo está Norte de Santander con los planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial? ¿Están aprobados? ¿No están aprobados? Cuéntenos un poco acerca de cómo Sí, están esos documentos. los 40 municipios del norte de Santander han formulado, llámese POT o llámese PBOT o llámese EOT, que son los esquemas de ordenamiento general que se hacen según la cantidad de población que haya en un municipio. Entonces, todos los 40 los municipios lo han formulado, lo han presentado a la corporación de hace más de 10 años, a partir del 2000 para acá, 2001, 2005, lo han formulado y actualmente están en proceso de revisión para los respectivos, llámese ajustes, porque como todo es dinámico, todo va cambiando, entonces se están en ese proceso. Todos están metidos en el cuento con los temas de POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Increíble, porque aquí en nuestro departamento de eso casi no se habla. Tenemos algunas dificultades en la aprobación de los EOT o de los POT y me da mucha alegría escuchar que en Norte de Santander han estado muy juiciosos. Bueno, aquí nos toca también Sí. ponernos las pilas para que esto Sí, está funcione muy muy bien. bien. Y hay un equipo en la corporación que está constantemente asesorando, acompañando, incluso yendo a los municipios para ese tema. Como ustedes saben, las CAR tienen un funcionamiento y la máxima autoridad de las corporaciones son las asambleas corporativas, que están representadas por los 40 alcaldes y el señor gobernador del departamento. Esa es la máxima autoridad en las corporaciones autónomas regionales para el caso de Corponor, ¿no? Porque hay otras que tienen otras autoridades de más alto nivel. Y esa asamblea corporativa pues nombra un consejo directivo. Ese consejo directivo tiene 12 miembros para el caso del norte de Santander, donde hay 4 alcaldes, los indígenas, los gremios, el representante del presidente, el representante del ministro, las ONGs. Entonces está el consejo directivo, el cual nombra al director general. Y la corporación para su funcionamiento pues tiene 6 subdirecciones, una de planeación, una jurídica, una que tiene que ver con el agua, con la flora y la fauna exclusivamente, otra que tiene que ver exclusivamente con cambio climático y con el agua, con el recurso hídrico, y la otra que tiene que ver todo lo que tiene que ver con los permisos ambientales. Y la corporación, para su operatividad, tiene 3 subsedes, una en Ocaña, otra en Pamplona y otra en Tibú, que tiene que ver con el Catatumbo. Es como la parte operacional de la corporación. La corporación trabaja por procesos. Hay unos procesos de la alta dirección, donde está todo lo que tiene que ver con planeación corporativa,
con el talento humano y otras que son unos procesos misionales, que son los que, por ejemplo, en el caso de Pamplona, son los que llevamos a los municipios, ya en la práctica, en la acción ambiental, la parte jurídica, parte de cambio climático y recurso hídrico y todo lo que tiene que ver con los permisos ambientales. Entonces, esa es como la Corponor llega a los municipios, porque aquí tenemos presencia en todos los 40 municipios del norte de Santander, con todas las dificultades que ustedes conocen, sobre todo para la parte norte del departamento, que es lo del Catatumbo. Todo lo que no es para nadie un secreto lo que está sucediendo allá, que también es para la corporación, pues se torna un poquito como dura para ir hasta los municipios. La corporación pues tiene un plan de acción para el del 24 al 27 según según el nuevo director. Entonces tenemos un PAI, un plan de acción institucional, que tiene varias líneas y una de las líneas importantes es lo del agua. Aquí la prioridad para nosotros es el agua. Otra línea importante tiene que ver con el cambio climático, alrededor del agua, alrededor de los riesgos de desastre. Sí, entonces así es como estamos trabajando. Una línea importante para la corporación es la educación y la cultura ambiental con alta, con énfasis en que la comunidad participa en todos los procesos que tienen que ver con el medio ambiente. Esa es como la línea programática que tiene la corporación, ¿sí? No sé si haya preguntas hasta ahí. Yo tengo dos. Y una de las cosas, yo estuve el año pasado trabajando en parques nacionales como profesional en ecoturismo, apoyando aquellas áreas protegidas que tienen vocación ecoturística. Y claro, el término ecoturismo solo está aplicándose en parques nacionales naturales de Colombia, pero aquí viene como las otras autoridades ambientales están desarrollando actividades ecoturísticas. Esa es Sí, como la pregunta. por ejemplo, aquí en la provincia de Pamplona, es la parte sur del departamento. Nosotros atendemos como sede de Corponor en la parte sur a 9 municipios. Y de los 9 municipios hay dos exclusivamente que están trabajando la parte ecoturística, que es el de Cácota, el Cácota de Velasco. Es el municipio que años atrás ha hecho mucho énfasis en el ecoturismo, dado que tiene unos escenarios ecológicos bastante llamativos para la comunidad, como es una laguna del Cacique, se llama así la Laguna del Cacique, y los fines de semana viene mucha gente a Cácota a apreciar, a conocer, a disfrutar de esos escenarios ambientales. Entonces, el ecoturismo en el municipio de Cácuta es una línea importante para la comunidad. Ahí participan comerciantes, participan los que manejan la parte de agua en la laguna. Hay lancheros, hay balseros, hay los que suben a las personas que llegan al pueblo en las camionetas o a pie. Hay unos guías turísticos. Y hay otros que suben en lomo de caballo, en mula. Entonces, también hay unas personas que se dedican a eso y hay bastante entradas económicas respecto el ecoturismo. La corporación, a través del CEAN, que es el Comité de Educación Ambiental, viene capacitando a los actores que tienen que ver con esa cadena turística para que ellos vendan cada vez más de una manera eficiente y sostenible esos escenarios ecológicos que tiene Cácuta. Lo mismo sucede con el municipio de Chitagá, que colinda con el páramo del Almorzadero, ya hacia la parte sur y con un municipio de Santander que se llama El Cerrito. Cerrito, Cerrito y sí. Málaga y Capitanejo están muy ahí, muy cerca. Entonces, el Chitagá tiene unos escenarios también que tienen que ver con el agua, unas lagunas importantes como el Salado y Comagüeta, se llama así. Entonces va bastante gente y además Chitagá tiene, más que el ecoturismo, tiene agroecoturismo, porque ha sido un municipio que ha avanzado bastante en lo que tiene que ver con la implementación y la producción del cultivo de el durazno.
Entonces, ha avanzado en ese tema. Entonces viene, y la otra línea agropecuaria de Chitagá es lo que tiene que ver con la leche, el queso de Chitagá es un queso muy delicioso. Entonces vienen muchas personas a conocer los escenarios ecológicos como es el río Chitagá, el páramo del Almorzadero, lo que tiene que ver con los lagos, con las lagunas, pero además a conocer cómo es que se hace ese cultivo del durazno y cómo se produce el queso. Es como lo principal. Y los otros municipios que en sus planes de desarrollo que han formulado los actuales alcaldes, pues hay una línea para todos con ese tema del ecoturismo. Unos están empezando y para lo cual la corporación siempre ha estado atenta para dar la asesoría en el tema de que ese turismo sea sostenible, que no se vayan a impactar en demasía lo que tiene que ver sobre todo con la flora y la fauna y con el agua. Bien, con relación al tema de ecoturismo, no sé si tengan alguna metodología para esa planificación, ordenamiento, poner a todos de acuerdo. ¿Existe una metodología o están haciendo uso de la metodología que tiene Parques Nacionales con esa Pues guía de planificación del ecoturismo, que esa es como la ya le metodología? dije, Lida, y amigos que me están escuchando, una línea importante de la corporación que es transversal a todos los procesos de la educación ambiental. Entonces, a través del comité, la metodología es que siempre se habla que hay educación ambiental. Uno de sus propósitos es contribuir a la solución desde la pedagogía y la didáctica, la solución de problemas ambientales, pero también no solo problemas, a las potencialidades. Pues entonces se conversa con las personas. Ustedes tienen, aquí hay problemas que se ocasionan por las mismas acciones antrópicas, ¿sí? Por los comportamientos inadecuados frente al agua, a la flora, a la fauna, pero también tienen cosas bellas, hay potencialidades en el municipio, pero que también tenemos que conocer, tenemos que capacitarnos y tenemos que saber que hay que educarnos para conservar esas potencialidades, porque como sucede en Cácota, allá una potencialidad es lo que tiene que ver con el agua. Entonces, se les comenta, mire cómo aquí viene la gente, cómo hay participación de los comerciantes. Entonces, se capacita a los comerciantes sobre los problemas que pronto trae el ecoturismo, pero también cómo desde las comerciantes pueden ayudar a difundir conocimientos para que hagan uno sostenible de esos escenarios. Se trabaja con los lancheros, con los barceros, los que suben a las turistas a las lanchas o a las balsas para que ellos les gusta que estén adentro de las lagunas, si sean con remos, y todo. Pero a ellos también se les capacita para que le hablen a los turistas de la importancia de que se haga un turismo sostenible. Y también se trabaja con los colegios, con los guías turísticos, se les capacita en la importancia del ecoturismo, en la importancia de la flora, en la importancia de la fauna, en la importancia del agua, que se les capacita que con el ecoturismo uno conoce, se recrea, descansa, investiga, ¿sí? Entonces eso se hace con las personas para el caso de Cácota, ¿no? Como un ejemplo. Entonces, desde el alcalde, todos los funcionarios de la administración municipal están en el Comité de Educación Ambiental y se capacita previamente sobre el tema del ecoturismo sostenible. Pero entonces se parte de las problemáticas. Entonces, las mismas, se identifican los problemas con los mismos actores. Ahí ya empieza el proceso educativo, identificando problemas. Ellos mismos dicen, no tenemos este problema. Entonces ellos mismos dicen por qué está generándose el problema y cuáles serían las consecuencias si no hacemos nada. Ellos mismos, y ahí van proponiendo soluciones. Entonces desde ahí se parte el proceso educativo y ellos se van involucrando con esa metodología a que contribuyan a la sostenibilidad de esos espacios. Una acción que se ha hecho énfasis también son los PRAE, los proyectos ambientales escolares, que son las estrategias pedagógicas y didácticas
para que las sedes educativas incluyan la dimensión ambiental en todas las áreas del conocimiento. Entonces ya los docentes han comprendido que no es solamente el de ciencias el que tiene que trabajar en lo ambiental, sino que todos desde su competencia contribuyen, desde las matemáticas, el inglés, la misma física que tiene que ver con el ambiente. Entonces se está trabajando mucho con los docentes y con los estudiantes a través del PRAE. Por eso una línea importante aquí en la corporación son el fortalecimiento de los PRAEs y de los PROCEDAS. Las mismas comunidades, por ejemplo, en el municipio de Silos hay unas asociaciones para el uso del agua. Ellos tienen un sistema para riego, un distrito de riego, por lo menos 100 usuarios, y ellos toman el agua de una quebrada Salado Chiquito y en la parte alta de la microcuenca Salado Chiquito, pues se han comprado las áreas estratégicas por poner y municipio, que son aquellas áreas donde aflora el agua que surte a acueductos municipales y veredales y a este tema al distrito. Entonces, a ellos se les capacita haciéndole entender que si no contribuyen a conservar la parte alta donde aflora el recurso agua, pues no va a haber agua para ellos tampoco. Entonces, también con ellos se trabajan los PROCEDA, los proyectos ciudadanos de educación ambiental. Entonces se hace con ellos la restauración ecológica, se le aportan los árboles, se le da la capacitación de los servicios ecosistémicos de los árboles y las especies propias para las áreas de páramo, todo ese conocimiento y ellos mismos hacen jornadas de siembra ya capacitados de siembra para empezar a una restauración activa en esas áreas que pronto se han comprado porque antes eran dedicadas al cultivo como la papa. Pues ustedes saben que para cultivar papa pues hay que tumbar todo, ¿no? Entonces hay que volver a restablecer esa cobertura arbórea. Entonces, a través de los procesos estamos involucrando a la comunidad, pero partiendo de la identificación del problema con ellos. ¿Sí? No, no, allá no llegamos a, no, es que el Corponor que el problema aquí es este, no, empezamos a trabajar con ellos, qué problema tienen ellos y empezamos a masticar el problema, a diagnosticarlo con ellos mismos y a ellos mismos se van involucrando. Otra línea que estamos, o sea, es que consideramos que la educación ambiental debe atravesar todos los programas, todos los proyectos de cualquier índole. Una línea que estamos trabajando con el sector agropecuario la implementación del programa postconsumo de plaguicidas y que trabajamos coordinadamente con los municipios y con una fundación Bioentorno, que es la que se encarga de implementar ese programa postconsumo, que consiste en que el productor agropecuario utilice los plaguicidas, obviamente una vez capacitado, para que el último control que de pronto ellos apliquen sea el químico. Entonces, pero el deber de ellos es, una vez utilizado el producto, recolectar los envases y empaques, hacerles un triple lavado y entregarlos al municipio en unas rutas que el municipio tiene establecidas, volqueta, por decirlo así. Entonces pasa cada 3 meses y va recolectando esos envases y se llevan al municipio de Chitagá a un centro de acopio más grande donde van todos los municipios con esos residuos y luego Bioentorno los recoge a todos y los lleva para Cali o Medellín para darle una disposición técnicamente a esos envases y empaques de plaguicidas. Pero ahí está el enfoque pedagógico. ¿Qué es un plaguicida? Todo lo que tiene que ver con la inadecuada disposición de los envases, la descomposición de esos envases, bueno, los impactos negativos que una inadecuada disposición puede ocasionar al suelo, a la flora, a la fauna e incluso al aire. Entonces, ahí básico la educación ambiental. Lo mismo estamos trabajando el proyecto que tiene que ver con la construcción de las estufas ecoeficientes, pero no es construir la estufa, sino porque la estufa debe ser eficiente en la utilización de la leña, porque en la mayoría todavía en la mayoría de las zonas rurales algunos cocinan sus alimentos con leña. Entonces ahí se está ayudando a construir la estufa eficiente, o sea, manejada eficientemente, y a la par de eso se establecen unos bosques dentro energéticos para de ahí tomar, no ir al bosque nativo, sino que ahí mismo cerca de la casa tengan una parcela
para que ahí mismo cosechen la leña. Árboles que cuando se cortan rápidamente vuelvan a restaurarse, o sea, produzcan otra vez otras ramas. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí se está haciendo esa educación ambiental, el enfoque pedagógico de la estufa de coeficiente. ¿Por qué la estufa de coeficiente y qué estamos esperando con esas parcelas bioenergéticas? Que ahí apuntamos también a la adaptación, a la mitigación del cambio climático, toda esa parte educativa. Lo mismo hacemos con la construcción de los reservorios de agua, que son los sistemas que estamos promoviendo en los municipios con más índice de escasez, para que la comunidad comprenda que para épocas de intenso verano tenemos que almacenar agua cuando la tenemos en abundancia. Entonces estamos apoyando la construcción de estos reservorios en convenio con los municipios, pero se le da todo el enfoque pedagógico y didáctico de por qué el reservorio, para qué el reservorio, que tiene que ver el almacenamiento con la adaptación al cambio climático y todo ese cuento. ¿Sí me hago entender? Entonces, esos son lo que estamos, a través de esas acciones de intervención, estamos trabajando en la participación de la comunidad, sobre todo los productores agropecuarios, porque casi siempre la mayoría se enfocan es a los colegios y a las escuelas, a las sedes educativas, a trabajar con los niños. Pero sí, a ellos hay que darles el conocimiento desde niños para que cuando sean unas personas adultas sean personas responsables éticamente con el ambiente. Pero estamos olvidando a los que están generando los problemas ambientales, que son los adultos. A través de esas acciones estamos dándole el conocimiento a los adultos, reflexionando el conocimiento, pero también aplicándolo. Porque yo soy uno de los que piensa que podemos hablar toda una noche del tema ambiental y bonita la charla y tal y todo, pero si el conocimiento no lo aplicamos, ese conocimiento no sirve para nada. La esencia está en aplicar el conocimiento, pues que cada uno reflexione que es correcto. Correcto, esa es la idea de lo que es la educación ambiental y cómo las autoridades, porque hay diferentes autoridades en el territorio y una de ellas es de lo que estamos hablando de Concorpo Nor. No sé si de las personas que están conectadas tengan alguna pregunta, duda, inquietud La de lo que otra, hasta el o se me olvidaba momento. decirle, Lelina, la otra tarea que estamos haciendo bastante es que los actores del SINA como Sistema Nacional Ambiental comprendan que lo ambiental no es exclusivamente las corporaciones autónomas regionales, porque todavía algunas creen que todo lo que huela a ecología o ambiente es la corporación. Entonces, se le está haciendo comprender a todos los actores que todos tienen competencia y responsabilidad desde su función, desde su dependencia. Entonces, que no es solamente que se le chute la pelota, hablándolo así en esos términos, a una sola entidad, sino es responsabilidad de un colectivo. ¿Sí? Que cada uno tiene sus competencias, entonces se está haciendo énfasis en eso. Incluso el lunes 19 tenemos un taller sobre cambio climático, retroalimentar la competencia que tienen los municipios, los secretarios de planeación, los inspectores de policía, incluso los personeros como veedores en la implementación del plan departamental del cambio climático para Norte de Santander, porque a veces se hacen los documentos y se quedan ahí porque no se socializan y no se aplica conocimiento. No se aplica conocimiento. Sí, estamos en la era del conocimiento y es necesario pues hacer todo este trabajo en equipo y empezar también a registrar la memoria de lo que se hace, estar registrando esa información de todas esas acciones tan bonitas que hacen, no sé, alguna revista, en periódico o en algún documento de universidad. Sí, por ejemplo, en la parte de educación ambiental hay un comité departamental, un comité técnico e internacional de educación ambiental que se reúne cada mes y ese comité tiene un secretario donde va tomando nota, se va dejando todo en actas, hay un expediente cada año de las acciones que se hacen para el caso de educación ambiental. Y lo mismo para otras acciones, por ejemplo, en el caso de la corporación, pues como el director también tiene que rendir cuentas cada año a la asamblea corporativa, entonces hay un documento de gestión anual y ahí quedan contempladas en líneas no tan específicas, pero en líneas gruesas
con datos muy generales sobre lo que se hace en la corporación, ¿sí? Además, los proyectos ambientales escolares, cada sede educativa lleva como como un récord de todas las acciones que alimentan día a día el componente pedagógico y didáctico que ellos desarrollan en cada sede educativa. ¿Sí? Y también, Cierto. aparte del Comité de Educación Ambiental, hay un Comité Departamental de Control y Vigilancia. Y ese comité cada municipio tiene un comité de control y vigilancia con las entidades que tienen competencias exclusivamente en el control de la emergencia ambiental, como son los alcaldes, los inspectores de policía, los mismos personeros como veedores, la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía, el CTI. Entonces, ahí se trabaja como las entidades que tienen competencias exclusivamente en control y vigilancia y en la aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio para el caso de si hay infractores, ¿no? Entonces, pienso que se ha avanzado bastante, sobre todo en el trabajo colectivo, ¿sí? Porque se ha invitado bastante a la participación de los entes territoriales a que comprendan su responsabilidad en el tema de la gestión ambiental. ¿Alguna pregunta de las personas que están conectadas para que puedan abrir su micrófono? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? A mí me llama poderosamente de- a mí me llama poderosamente la atención el asunto climático desde el punto de vista de cómo se concilia el desarrollo económico de las fuerzas productivas y la necesidad imperativa de usar. Las corporaciones siempre tratan de proteger, 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 pero ¿y cómo se concilia la protección del medio ambiente con la necesidad de los países de desarrollar sus fuerzas productivas a través del uso de los recursos disponibles, como por ejemplo el agua? Yo, para lo que entendí, para poder aquí como resolver entre todos, porque te escuchamos entrecortado. Sí, muy entrecortado. Hablaste sobre el tema del cambio climático y cómo de la institución se protege, 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 pero la palabra clave aquí es y cómo le estamos conciliando tanto las comunidades como la autoridad ambiental en materia del medio ambiente y cómo conciliamos. Es lo que entendí. No sé si sea así la idea. Bueno, sí. Eh, a- Ahora sí me escuchas un poquito mejor. Sí, ahora Sí, sí. señor. Bueno, fíjate, la pregunta es, vamos a ir al caso concreto, la gentrificación. Gentrificación. Nosotros en todo esto, gentrificación, Ok. este, Gentrificación. la gentrificación está trayendo un conflicto grande porque con el asunto del agua. ¿Ok? En estos municipios como San Gil, como Curití, como Barichara, guerras intestinas por el agua. Y todas las argumentaciones que los defensores del medio ambiente y del agua esgrimen para evitar los procesos de gentrificación es que el agua se acaba, nos vamos a quedar sin agua y nos vamos a quedar. Entonces, ahí es en donde surge la pregunta, ¿cómo podemos conciliar el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestros países? Porque aquí hablamos que Colombia es un país subdesarrollado y no se puede alcanzar, no se puede pasar del subdesarrollo a el desarrollo sin el aprovechamiento y la explotación de todos los recursos naturales, descubiertos o por descubrir. ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Cómo se hace esa conciliación de la necesidad de desarrollarnos, pero a la vez protegiendo de manera intestina recursos disponibles, como por ejemplo el caso de la gentrificación que hay en estos municipios y la guerra intestina por el agua? Como Corponor, Corponor es la autoridad ambiental en norte de Santander,
Pero entonces aquí la pregunta es, ¿y cómo lo están haciendo en Norte de Santander en el tema de la conciliación para que nosotros los que estamos en el sur podamos aprender? No, Correcto. ustedes también tienen experiencias muy bonitas, muy buenas. Mi querida Lida y amigos, considero que si uno parte de comprender el concepto de ambiente, el concepto de ambiente que trabajamos en la educación ambiental es el concepto de visión sistémica del ambiente, el ambiente como un sistema. No es todo lo que nos rodea porque ese concepto no nos invita a nada. Entonces, el ambiente como un sistema. Entonces, por ser un sistema, tiene dos componentes básicos, el componente natural y el componente social, muy entrelazados, ¿sí? Muy interconectados. Entonces, en el componente natural, que es la parte ecológica, están los recursos naturales, agua, suelo, flora, fauna y aire. Y en el componente social, pues están todas las líneas que tienen que ver con la sociedad, comunidades, población, infraestructuras, planes, programas, todo ese cuento de presupuestos, todo lo que tiene que ver con la sociedad. Entonces, yo les hago la pregunta siempre, el ser humano, si aislamos el componente natural solito por allá, o sea, le quitamos la gente, ¿qué pasa con ese componente natural? Se recupera solo, solito porque el componente natural tiene unas leyes ecológicas y ahí ellos mismos se equilibran y así fueron creados. Entonces, si lo aislamos, pero si, y además, si aislamos el componente natural del social, la pregunta es, ¿puede una sociedad vivir o desarrollarse sin el componente natural? Ninguna. Ningún ser humano puede vivir sin el agua, sin la flora, sin el aire y sin el suelo. ¿Sí? Dependemos exclusivamente del componente natural para vivir, primero vivir y para poder desarrollarnos en todas las líneas del desarrollo. Entonces, lo que hacemos acá es, primero, reflexionamos sobre ese concepto de visión sistémica del ambiente. Entonces, y para la educación ambiental, de la sociedad extraemos un tercer componente que es el componente cultural, que es inherente al ser humano. En el componente cultural están las costumbres, los mitos, las prácticas de uso de los recursos naturales, cómo usamos el agua, cómo usamos el suelo, prácticas de uso, los comportamientos de una sociedad frente a un recurso natural. Entonces, ahí exploramos eso y nos damos cuenta que hay comportamientos inadecuados frente al agua, frente al suelo, frente a la flora. Entonces, al detectar comportamientos inadecuados, entonces la educación ambiental se debe enfocar en cambiar esa parte cultural, hacerle comprender a la sociedad, determinada sociedad de un territorio, que el comportamiento frente al agua, el río tal, no es la correcta porque se le dan todas las justificaciones y la parte de por qué. De ahí empezamos a trabajar la cultura de la gente porque son los comportamientos inadecuados, las prácticas de uso inadecuadas, lo que está conllevando al deterioro del componente natural. ¿Sí? Entonces, se hace acá, con lo que nos comenta Jesús, sí, conciliamos conceptos. Cuando uno tiene conceptos claros, pues va ganando un poco y comprende un poquito más el por qué. Por ejemplo, el cambio climático. Él decía cómo conciliamos, pues empezamos a trabajar el tema del cambio climático, pero no trabajamos, no llegamos a exponer una cátedra de cambio climático, que sobre eso hay muchísimo, ¿cierto? Empezamos a reflexionar. Sí, a reflexionar. Entonces, de pronto hemos sentido algún cambio acá del clima, que sí, por ejemplo, Chitacá, sí, es que ahora las temperaturas eran de 10 grados, ahora estamos en 15. Uno ya no debe poner ruana en Chitacá cuando es un clima frío. Bueno, ¿y eso qué? ¿Por qué? Dice, porque hace mucho calor. Entonces, ¿pero por qué hace mucho calor? Dije, porque la temperatura sube. ¿Por qué sube la temperatura? Dije, porque dicen que el calentamiento global. Bueno, ¿y eso qué es del calentamiento global? ¿Eso qué es? ¿Con qué se come? Entonces empieza uno a masticar conceptos. Entonces, ¿por qué se sube la temperatura? Entonces
empezamos a trabajar. ¿Por qué se sube la temperatura? Entonces empezamos a hablar de la atmósfera, de los componentes de la atmósfera. Entonces, al hablar de la atmósfera, hablamos de los gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son esos gases y cuál es la función de ellos? Que naturalmente atrapan calor para que haya una temperatura normal para los seres vivos. Si no existieran los gases de efecto invernadero, pues estaríamos congelados y por lo tanto muertos. Sí, entonces empezamos a trabajar ese tema que comprendan la estructura de la atmósfera y por la importancia. Entonces, en algunas partes se ha satanizado el carbono. Entonces yo les pregunto, pero el carbono forma parte de todas las cadenas químicas de los aminoácidos, de los alimentos. Entonces, y además, si no hay CO, uno de los gases de efecto invernadero es el CO2, y si no hay CO2 en la atmósfera, pues no habría calorcito. Lo que pasa es que estamos excediendo la cantidad de esos gases. Entonces, si hay más gases de lo normal, pues van a atrapar más calor. Y si atrapan más calor, es como si uno tiene calor con una sola chaqueta, pero se pone cinco, pues se zancocha. Entonces, si hay más gases de efecto invernadero de lo normal, pues hay más calor. Y si hay más calor, ¿qué pasa? Sube la temperatura. Y si sube la temperatura, ¿qué pasa? Algunos elementos y factores del clima se modifican. Uno de ellos es la temperatura, otro de ellos es las lluvias. Entonces, ahí empezamos entonces, a preguntar qué es el clima. Entonces, no, el clima es frío y calor, no, el clima es mucho más que el frío y calor. El clima lo determinan unos elementos y lo determinan unos factores. Entonces, la precipitación, la temperatura, los vientos, la humedad relativa, la radiación solar y factores como la latitud, la altitud, todo eso. Entonces, empezamos a trabajar ese tema como de reflexión del conocimiento para que comprendamos un poquito por qué. Entonces, una vez comprendamos esto, entonces la gente, entonces, bueno, entonces, ¿por qué se están excediendo los gases de efecto invernadero? Quién los genera? Entonces dice la gente, pues nosotros, ¿cómo se? Entonces dice, alguien dijo, ¿por qué es que estamos quemando? Y, bueno, pero entonces yo les pregunto, ¿y qué es la quema? ¿Cómo sabe uno que hay una quema? Porque hay humo. ¿Pero qué es el humo? ¿Qué contiene el humo? Entonces empezamos a trabajar, no son en el humo hay gases, el monóxido de carbono, el óxido nitroso y otros, ¿sí? Bueno, ¿y esos gases qué son? El efecto invernadero. ¿Y quién es el que está ocasionando los incendios? Pues el ser humano. De nosotros estamos ayudando a que haya calentamiento global, haciendo todas esas reflexiones. Entonces la gente, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tienen que ver los bosques con el ciclo hidrológico? ¿Tienen algún papel los bosques con el ciclo hidrológico? Bueno, sí. Entonces empezamos a trabajar el tema de las ciencias naturales a través del ciclo hidrológico. Cómo es que hay evaporación, evapotranspiración? ¿Cómo esa vapor de agua suspendido en la atmósfera se condensa? Se va condensando y viene la lluvia y se vuelve el ciclo, ¿me hago entender? Entonces empezamos con la misma comunidad a trabajar esos temas de conceptos, de entender entender cómo es que funciona la naturaleza. Conociendo la naturaleza, sus leyes, sus ciclos, empezamos nosotros a entender cómo lo estamos degradando o cómo podríamos conservarlo y trabajar armónicamente con la naturaleza. Entonces, por eso digo, la educación ambiental, no de carreta y no de ir a dar una conferencia bonita, sino de reflexionar el conocimiento y ponerlo en práctica. Entonces, por ejemplo, en el páramo de Santurbán, dado el proceso de delimitación, pues hay intereses, ¿cierto? Hay un conflicto ahí socioambiental. Como en todo conflicto hay actores y cada actor tiene sus percepciones y tiene sus posturas y tiene sus intereses, entonces ahí hay intereses de todo. Entonces empezamos a trabajar el tema de la resolución de conflictos a través de la educación ambiental y en el tema de cómo conciliamos lo del páramo. Entonces, ahorita la corporación propuso al Ministerio de Ambiente hacer un diagnóstico predio a predio del páramo, porque no es trazar una línea imaginaria donde dice de aquí para arriba no se puede hacer nada porque daña el páramo, no, es cada finca se le da una planificación, entonces se le dice al propietario, aquí hay el bosque donde aflora su agua,
la parte alta. Ese bosque debe dejarlo quietico y se le explica por qué, la importancia del agua para su cultivo, para su ganado. Lo que son los bosques de galería al lado y lado de cada cauce de la quebrada hay que dejarlos quietos para que el mismo bosque ayude a conservar el agua y tal. Aquí puede sembrar la papa porque no es una zona de alta pendiente, pero ahí la puede, con ciertos manejos de conservación de suelos, la puede cultivar porque usted depende de ese cultivo, con el que decía Jesús, cómo podemos conciliar para que las actividades de desarrollo se den, porque entonces, ¿qué hace la gente? No podemos volvernos conservacionistas en extremo porque la gente tiene que vivir de algo. Entonces, estamos trabajando el tema ese de predio a predio, donde se hace una mini planificación de finca, que hay que dejar quieto en la finca, donde puede tener el ganado, donde puede tener los cultivos, bajo ciertas condiciones de prácticas de uso del suelo y del agua, ¿no? Entonces, eso lo estamos haciendo, lo estamos implementando en el páramo de Santurbán, sobre todo dada el proceso de delimitación y todos los conflictos socioambientales que ha generado ese proceso. Cuando la corporación contribuye con la construcción de reservorios, se le explica a la gente, bueno, el cambio climático va a tener algunos eventos de exceso de verano y si hay exceso de verano, hay escasez de lluvia, y si no hay lluvia, los bosques que la almacenen, la proveen un servicio ecosistémico, pues no va a haber agua o los caudales van a disminuir porque no hay lluvias. Así de fácil. Los acuíferos subterráneos ya no tienen nada que suministrar. Entonces, usted puede cultivar, pero por favor adáptese al cambio climático, ahorre el agua, ¿sí? Siembre árboles en donde más pueda sembrar árboles para ayudar a que haya evapotranspiración y haya humedad relativa, etcétera, etcétera. Todo ese cuento. Entonces, estamos conciliando con ellos. Lo mismo le comentaba a usted lo de los plaguicidas, ¿no? Saber utilizar el uso. Saber. Lo otro es otro proyecto que es que no se are mucho el suelo. Entonces, entre menos aramos el suelo para cultivar, pues menos vamos a liberar carbono almacenado en el suelo y es ir a la atmósfera, a contribuir al exceso de gases de efecto invernadero. Entonces, esas capacitaciones es una manera de conciliar con la gente, pero moviendo el conocimiento. Excelente explicación. Muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que desea hacer alguna pregunta. Mientras el ingeniero iba hablando, ahí iba yo enlazando la importancia de tener los planes de ordenamiento territorial o los EOT ya aprobados para poder como canalizar mejor la planeación del territorio. Pero ahí tengo una pregunta, ingeniero. No sé si de esa frontera que hay en Chitagá con Cerrito, hablando del el páramo de Almorzadero, también se está haciendo esa caracterización de las fincas. Estamos ahorita en la práctica, ya se hizo en el páramo de Santurbán, pero la comunidad a raíz del paro que hubo en octubre, creo que fue, entonces solicitaron hacer como una actualización. Entonces estamos haciendo una actualización en el páramo de Santurbán y ya se está hablando con una asociación del páramo del Almorzadero para implementar el mismo proceso en el Almorzadero, dada una reunión que se llevó a cabo hace unos días en Huaca con el Ministerio del Ambiente y la CAS, creo que fue, la CAS, la Corporación de San Gil y algunas comunidades de esa zona de Santander y de Chitagá. Entonces ya el equipo de la corporación encargado de ese proceso estuvo dialogando en Chitagá con la Asociación del Páramo de Almorzadero para empezar a trabajar el tema de predio a predio. Porque lo que sí tenemos claro es que a nadie se va a sacar del páramo. Bueno, por lo menos la corporación tiene ese principio, páramo con gente trabajando el páramo sosteniblemente. Sí, vale la aclaración que acaba de decir, porque normalmente, y bueno, eso lo ve uno a través de los medios de comunicación, cuando no hay claridad de los conceptos, a veces hay esa mala interpretación y lo que la comunidad percibe es que sienten que los van a sacar y mire, lo que acaba de decir el Ujú. ingeniero es que no, es cómo podemos cuidar también el páramo, pero siendo un poco más organizados y por eso la caracterización de las fincas me parece una solución formidable. Es cierto, y el proceso ha generado
mucho conflicto, ¿no? Socioambiental, porque como decía antes, en todo conflicto hay intereses y cada cual tiene sus intereses. Los productores deben producir, pero ellos a veces producen, quieren producir más y más y más, pero no se dan dando cuenta que también están impactando negativamente un área por el afán de producir de sembrar unas matas de papa más o de cebolla, en el caso de los cultivos que se dan en el páramo, o tener el ganado suelto por allá en potrero largo, como decían por aquí, el dueño de nadie. Entonces, usted sabe que el pisoteo del animal poco a poco va compactando el suelo y ya el suelo del páramo son áreas que ayudan a que el agua se infiltre y se sostenga ahí aflorando poco a poco y formándose las quebradas. Y efectivamente los páramos son nuestra fábrica del agua. El problema el problema de los pods, uno de los problemas de los pods es que la sociedad no se quiere involucrar en hacer un seguimiento y control a esa implementación. Porque si hay control social capacitado, porque tampoco un control social por hacerlo, hay que por eso para mí el conocimiento es fundamental, la parte conceptual es fundamental y que si hay un control social, de la gente sepa cuál es la importancia de los POD y los todos ponen importante porque están dando un ordenamiento al uso del suelo, que es la esencia del POD. Saber dónde puedo yo hacer las cosas, dónde puedo construir, dónde puedo no, que dejar las cosas quietas para la conservación de los servicios ecosistémicos y todo ese cuento, pero la gente no quiere hacer control social. Entonces, los alcaldes pues hacen lo que quieran y los secretarios de planeación pues algunos, no todos, ¿no? Diría, ojalá no fuera nadie, pero algunos tienen sus intereses económicos ahí por debajo de la mesa, entonces alguien que va a construir en un humedal, por decir algo, entonces... bueno, tape ese humedal con lo que sea y bueno, y párcheme aquí y ya el permiso. ¿Sí me hago entender? No hay un control social objetivo con base en el conocimiento y con base en la importancia de ciertas áreas. Entonces, ahí la misma sociedad también tiene mucha culpa de todos los problemas que de pronto en un territorio se ven desde la parte administrativa y pública y que afectan mucho a la sociedad. Entonces, por eso es importante uno capacitarse, argumentarse y no es pelear por pelear, sino con argumentos. Los pods tienen ese problema, algunos pods se hacen muy bien, se formulan, pero después de que se formen ley del municipio, pues la comunidad no se interesa en hacerle un seguimiento. Que no falta aquellas personas que dicen, y lo he vivido, porque he sido funcionaria, hay alguien en la vereda y dice, oye, ¿por qué no nos corre el río o la quebrada para este otro lado y así poner mis cultivos, mis vacas y en fin? Ah, Sí, ocurren esas cosas en el territorio y claro. queda uno como en shock. Yo lo que he aprendido es que el agua siempre busca su línea, o sea, Su su cauce camino. natural. Exacto. Y Entonces, es lo que pasa con los incendios, por ejemplo. El año pasado hubo un incendio grande en Chitagá, en la vereda Tapurcuá y Ojancho, se llama Las Veredas. De pronto se les pasa la candela por X motivo o no prevén y se les dice, está prohibido quemar. Entonces, sin embargo, son necios. Y una vez se les pasa el incendio, entonces llamen a todo el mundo desesperado, vienen y me ayudan a apagar. Ah, bueno, ¿no? De ahí, ¿quién es el culpable? El alcalde que no tiene bomberos, el alcalde que no tiene defensa civil, corporaciones que no apoyan, pero imagínense. Entonces uno dice, "Pero es que no, y lo mismo pasa con los que construyen cerca de una quebrada o un río, saben que no deben construir ahí porque que usted dice, uno no sabe cuándo va a crecer una quebrada por una lluvia con estos cambios climáticos que están ocurriendo, bombas de agua en tiempos cortos y mucha intensidad, pues arrasa con todo. Entonces, después de pedirle la plata al municipio para que les construya la casa, ¿sí? Sabiendo que él fue el que se instaló ahí. sí, eso se ve de todo en nuestra villa del Señor, dicen por ahí. Mi querida Lía, yo creo hay mucha tela por cortar y no es que Muchísimo. se la sepa todas, lo que pasa es que uno tiene que reflexionar el conocimiento y cada uno tiene su percepción de las cosas, incluso desde las mismas profesiones, la percepción de los biólogos es conservacionista, la percepción de los sociólogos es trabajar con la comunidad solamente, pero ustedes trabajan la sociedad separada del componente natural, nunca relacionan el componente natural. Por ejemplo, un abogado, íbamos a hacer una siembra de árboles para una área estratégica que compramos aquí en Pamplona
para restaurarla. Y entonces lo invitamos, doctor, vamos y nos ayuda. Digo, no, 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 y yo no tengo que, vayan esos locos que les gusta sembrar árboles y les gusta recoger basura. Entonces yo le pregunto, doctor, ¿y usted no respira? ¿Su familia de dónde toma el oxígeno? ¿De dónde viene su comida? ¿Le llega en el aire o la traen de dónde? ¿De dónde viene su agua? ¿No viene de allá arriba, la parte alta? Entonces yo digo, toda persona, todo ser humano, independientemente de la edad, del cargo, de la profesión, debería ser ambientalista en extremo, ¿sí? Pero a veces, por ejemplo, esto que estamos hablando, que usted está dinamizando la cátedra, debería tener comentado más de 100 personas conversando del tema, desde su percepción y desde su idea y desde su conocimiento. Pero fíjese que a veces como este tema a veces no genera otros intereses, pues les parece que eso no es relevante. Y en la vida, la persona que no trabaje por el componente natural está en otro planeta, diría yo. Eso me hace acordar de una película que mirando arriba o todo hacia arriba. Esta es una película de reflexión muy alta porque, claro, estamos en un planeta donde somos agua, nuestro cuerpo es 70% agua, pero ¿y qué estamos haciendo con el agua? Y si ya estamos pensando en conquistar otros planetas, cuando en su momento fueron planetas bonitos y ahora están secos, pues son de las cosas irracionales que uno encuentra en estos componentes. Y bueno, yo realmente estoy muy contenta porque sé que cuando tomé la decisión de hacer este proyecto desde el punto de vista de educación, entendí que es la educación empoderando positivamente a las comunidades, haciendo este tipo de reflexión para que nos involucremos, porque esta es nuestra casa, es nuestro planeta, es nuestro territorio, y si usted quiere seguir respirando, pues cuántos árboles ha sembrado, ha cuidado, ha adoptado, porque no es simplemente sembrar y dejarlos allá como solitos, sino hay que hacer como ese acompañamiento y que el día de mañana pueda uno decir, mire, ese árbol frondoso que sembré, mire, aquí está, y ahí lo estamos cuidando. Cómo nos involucramos y es también una forma de cómo entrar en armonía. Y la palabra que surgió en la noche de hoy es, y cómo yo también me involucro en esa conciliación con la naturaleza. Deberíamos ser ambientalistas al extremo, reflexionar todos los días. Pues ingeniero, es correcto. Aquí podríamos estar hablando más tiempo, pero ya hemos estado llegando al final de nuestro programa. Muchísimas gracias. Esto es un gran acercamiento. ¿Y cuánto hace que trabajó en parques? Eso fue el año pasado, tuve la Ay, sí. oportunidad. Sí, eso fue ¿Y toda en una dónde escuela. estuvo? Aquí en la ciudad de Bucaramanga con los Andes nororientales. Y Mm, obviamente hay 6 áreas protegidas con vocación ecoturística y por supuesto ahí en norte de mm. Santander está Estoraques y en algún momento tendré que ir a conocer porque me parece muy bonito los Y documentos que se Tamá, formulen Parque Tamá. y Tamá también. Obviamente Catatumbo será más adelante cuando esta situación. Catatumbo cuando ya sea eso de Ay, Venezuela. sí. Ay, no, Dios, no. No, no, Dios mentira. quiera que no, porque, ala, no, es nuestro territorio. Pero este es un problema que lleva tanto tiempo que ya Sí, uno sí, no sí, sabe muchos uno años. cómo encontrarle la solución. Hoy estábamos en Mutiscua, aquí a una hora de Pamplona, y se empezó a trabajar el tema del CIMAC, que son el Sistema Municipal de Áreas para la Conservación. Ya el municipio, el consejo expidió un acuerdo creando el sistema y asignando un personal y para hacer un diagnóstico de todas las posibles áreas para conservar en el territorio de Mutiscua. Entonces ya ve uno que el mismo consejo ya está involucrándose en ese tema, ¿no? Entonces, lo que usted hablaba del área de protección, del área de estratégicas compradas, usted está haciendo un diagnóstico muy bueno en ese aspecto, en ese municipio. Aquí en Pamplona la orden, cuando quieran, cuando vengan a pasear a Pamplona, pasen por Honor y nos podemos tomar un cafecito. Bueno, estaríamos aquí hablando un montón, pero ya hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias, ingeniero, por participar de este encuentro. Muchísimas gracias a las personas que llegaron hasta el final de nuestro episodio. Y bueno, ingeniero, muchísimas gracias.
Y bueno, yo quiero compartir como unas tres grandes conclusiones, ¿no? La primera es que la educación ambiental no puede ser solo informativa, sino que conlleva a ser transformadora, a ser reflexiva y conlleva también a ser participativa, involucrando tanto a las instituciones como a las comunidades, porque aquí el tema ambiental nos compete a todos. Como una segunda gran conclusión es que el ecoturismo, cuando se desarrolla de manera responsable y sostenible, se convierte en una herramienta poderosa para conservar los recursos naturales y generar bienestar económico y local. Y como tercera conclusión, la importancia de los planes de ordenamiento territorial y las acciones ambientales deben construirse desde el territorio con las personas quienes habitan y quienes cuidan cada rincón de nuestros ecosistemas. Y bueno, pues gracias por acompañarnos y por creer en este proyecto educativo que busca fortalecer la identidad cultural y ambiental de nuestro Gran Santander. Y pues nos vemos en el siguiente episodio de la Cátedra de la Santanderianidad. Feliz noche para todos.